Seguimos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, en el stand de Penguin Random House, con Edith Palacios, encargada de un montón de cosas que atañe al tema del libro. Edith, bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, gracias y bienvenidos a nuestro stand. Contanos, Edith, ¿cómo es el comportamiento de la gente que se arrima a la Feria del Libro de Guadalajara? Bueno, esto es un fenómeno de verdad increíble que la gente espera cada año venir a visitar la feria, que nos hemos encontrado con niños, adolescentes que traen su ahorro, de verdad así con sus monedas, llegan a pagar los libros y eso nos llena de entusiasmo ver que el libro impreso no está muriendo, que al contrario, o sea, estos son los enamorados de la lectura, los que llegan, abrazan el libro y lo pagan, aun cuando existe el libro electrónico. Y son nuevas generaciones de tecnología, ellos se llevan su libro en brazos. En una ocasión alguien comentaba, ¿por qué no hacen unos tipos carritos para cargar? Porque son muy pesados los libros. ¿Y sabes qué? En esa encuesta la gente dijo, no, porque esto es mío, o sea, desde el momento que lo agarro es mío y lo llevo aquí, conmigo, en el pecho, pues es mi parte, ¿no? Entonces, la verdad es increíble esta reacción de la gente, el entusiasmo, lo que envuelve la feria, los eventos, la cultura de otros países como era Israel, que algunas personas tienen oportunidad de ir, otros pues no, y nos traen un pedacito de esa cultura, de ese país. Es fabuloso. Bueno, y el año que viene, Argentina, toda Argentina acá presente. Sí, claro, alegría, fiesta, personalidades muy alegres, entonces los esperamos de verdad con los brazos abiertos. Contanos a nivel de libros, ¿cuáles los de mayor demanda? Bueno, nuestro grupo editorial maneja varios fondos, por ejemplo tenemos toda la colección de Paulo Coelho, sí, que son de los de gran venta a nivel internacional y mundial. Tenemos a Stephen King, Ken Follett, pero ahorita tenemos el libro más vendido que es Bajo la misma estrella, que es una novela juvenil, es una novela para las tres edades, el género infantil, juvenil y adulto, con un mensaje positivo, con un mensaje de solidaridad, que deja algo en la lectura, nos hemos preocupado mucho por eso, ¿no? Porque deje una buena lectura, una enseñanza, un conocimiento, pero sobre todo de manera muy personal, ¿no? Ese es nuestro libro más vendido. ¿A qué le llaman ustedes los más vendidos el libro bestseller? ¿Cuánto debe superar en la edición un libro para ser considerado el libro bestseller o como referencia? Pues bueno, como tal este libro que te comentaba, en un corto plazo lleva vendidos más de 60,000 ejemplares. Wow. Entonces es una cifra ya considerable, que no lo dudo en muy poco tiempo ya se puede considerar un bestseller, ¿sí? Otro de los libros de la trilogía muy vendida y igual que se sigue vendiendo y tiene más de un año en el mercado, es la de 50 sombras de Grey. Sí, que próximamente viene la película en el 2014, en junio del 2014, entonces esto va a impulsar más la venta y posicionándose como un bestseller también, ¿no? ¿Por qué crees esto del fenómeno de las 50 sombras de Grey, el erotismo un poco más grotesco, ¿no? Que a las mujeres no nos deja muy bien y así todo es el más vendido? En el mundo. Sí, claro, en el mundo. Esta novela yo creo y estoy segura que es una novela personalmente que la mujer, la lectora, porque el índice son mujeres, sí, es encontrar algo, o sea, te identificas con algo, sea con el personaje, con Christian Grey, que es un súper hombre, como lo ponen, con todas las cualidades, el archimillonario, guapo y demás. La parte erótica, como bien lo mencionabas, donde maneja la fantasía, que también igual, las mujeres, todas, yo creo que en un momento tenemos ese tipo de fantasías, y a través de esta literatura nos la hacen vivir. O sea, es increíble la reacción de las personas.
en una ocasión una señora lo iba leyendo en el avión y de verdad le soltó un suspiro. Entonces yo volteé y vi que eran las 50 sombras de Grey, o sea, fue increíble. Entonces es esa parte donde te traslada más allá de las líneas, del texto, ¿no? Que te da una vivencia y que muy en el fondo todos tenemos esa fantasía. Es eso. Bueno, ¿y qué le podrías decir a la gente que todavía no ha venido a la Feria del Libro? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Y qué cosas puede llegar a aprender? Las personas que no han venido a la feria se están perdiendo algo maravilloso. Es una experiencia de verdad maravillosa. Las letras es el mejor amigo del ser humano, ¿sí? Porque en las letras vas a encontrar, en los libros vas a encontrar un consejo, vas a encontrar una orientación psicológica, vas a encontrar una novela que te va a llevar de la mano con esa, mencionaba las 50 sombras, tenemos también Nicholas Sparks, ¿quién no ha visto Diario de una pasión? Que nos ha arrancado miles de suspiros. Los libros coyunturales, que es política, que es narcotráfico, se apasionan, todo vas a encontrar en la literatura. Hablando en términos generales, de verdad, los invito a las personas que no han venido a esta feria, que no la conocen, que tenemos el honor que está en Guadalajara, que tenemos países maravillosos, como mencionaba, que nos traen un cachito de su lugar y que vengan. De verdad es algo maravilloso. La literatura no es aburrida, al contrario, aporta muchísimo. El próximo año prepárense porque viene Argentina. Bueno, Edith, muchísimas gracias por enseñarnos un poco de lo que es Penguin Random House aquí en Guadalajara, en México. Gracias. ¿Qué es lo que hace Raúl? Estamos en el stand de la Universidad de Guadalajara, dentro del marco de la Feria del Libro, para hablar acerca de quién lee, cómo se lee y cuándo se lee. Hay dos referentes que están acompañándonos, que es Roberto Igarza. Roberto es consultor e investigador de Argentina, y Gemma Luch, que es profesora e investigadora de la Universidad de Valencia, España. Un gusto tenerlos aquí para hablar de esto que yo creo que a todos nos interesa: cómo leemos, cuándo leemos y quiénes son realmente los lectores. Ayer, cuando estuvimos hablando sobre este tema, que estuvimos dándole muchas horas al tema, llegamos a una conclusión, y la conclusión es que es muy difícil contestar a la pregunta, porque hay una gran cantidad de lectores. Por eso a mí me gustaría destacar un tipo de lector. Posiblemente el lector juvenil, que es uno de los lectores más desconocidos, aunque aparentemente parece que sea el más conocido. Si miramos encuestas de Argentina, encuestas de aquí de México, las encuestas de PISA, lo que nos dicen es que es un lector que no lee por placer, que cuando le preguntan cómo es para él un día aburrido, dice que es un día donde está la lectura en segundo lugar, etcétera. Pero lo que hemos visto aquí en la Feria del Libro y lo que vemos muchas veces en las redes sociales es que hay otro lector, un lector adolescente, que lee de manera compulsiva y que además la lectura forma parte de su vida. Ese es un tipo de lector en el que hay que poner el foco, porque es un tipo de lector del que podemos aprender mucho. ¿Qué opinas, Roberto, de lo que acaba de decir Gemma? Bueno, ayer tuvimos un Sí. interesante contrapunto y eso fue muy positivo. Yo diría que en algunas cosas nos alineamos y mucho, sobre todo en la puesta en perspectiva y en la desmistificación de esta generación de nativos digitales, pensando que además hay otros lectores, que algunos comportamientos se han derramado sobre otros segmentos etarios, inclusive a nivel sociodemográfico cabe estudiar con más detenimiento cuánto las prácticas sociales de un segmento y otro están alineadas y son compatibles. Probablemente hay más lectores en segmentos más acomodados o más próximos
a donde tienen el contacto con los libros, pero evidentemente hay muchos lectores, muchas experiencias diferentes, y así como se pone mucho énfasis en los jóvenes y se los estudia mucho, también se los estigmatiza por las formas de leer, y creo que ahí hay mucho todavía para estudiar, mucho para pensar y mucho para debatir. Respecto al tema de los contenidos que se imparten en los colegios y la realidad de los jóvenes, ¿cómo lo manejan ustedes de acuerdo a sus trabajos de investigación? ¿Qué mirada tienen al respecto? La situación de Argentina no la conozco mucho, conozco la de España. Y la de España, desde mi punto de vista, y así lo digo en mi blog, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay un circuito de lectura escolar, que es un tipo de lectura, lo que se viene llamando literatura infantil y juvenil, que no digo toda, pero que mucha de la que se recomienda y que recomienda el mediador, no elige directamente el alumno, es una lectura facilona, una lectura muy repetida. Y luego hay un canal de venta por impulso, que es aquel relato que el chico compra en el mercado cuando él quiere. Y es un tipo de relato diferente. Es cierto que es un bestseller, pero hemos analizado los dos tipos de relato, del circuito de escuela y el circuito de compra por impulso, y hay una mayor complejidad narrativa en el de compra por impulso, en el de mercado, que en el otro. Mientras, lo que es la educación literaria, esa lectura que hemos hecho a una cierta edad todos, de leer lo que es nuestra tradición literaria para conocer nuestra historia, para conocer textos que son fundacionales de cualquier cultura, se está abandonando completamente. Hay mucho discurso, mucho escrito sobre cómo pasar de la literatura infantil a la lectura literaria, cuando me pregunto por qué dejamos la literatura infantil para unas cosas y nos ponemos a pensar cómo hacer leer literatura canónica. Porque si en la escuela no se lee literatura canónica, no se va a leer en ningún sitio. Y estamos perdiendo muchos lectores de literatura canónica. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿de qué forma sería la mejor para que abran el espectro y este acercamiento entre el educador y los educandos, ¿no? Primero, abandonar la idea de placer y educación. Hay una parte de la educación literaria que puede ser placentera y otra que no lo será. Es importante entonces que no todo genere placer. O el placer es de muchos tipos. Y el placer puede generarlo de aquí 20 años, pero hay una educación en matemáticas, por ejemplo, en física o en química, la idea del placer no está tan presente. Y en la educación literaria hay un tipo de trabajo de conocer el texto, de analizarlo, de conocer la historia, de hacer referencias entre determinados textos y de otros tipos de cultura, que no necesariamente va a ser placentera en el momento, que requiere un esfuerzo, que requiere una concentración, y yo creo que hemos confundido a veces estas cuestiones que nos llevan a asociar siempre lectura y placer inmediato, y nos está haciendo abandonar en las escuelas lo que es todo el trabajo de la educación literaria, forjando un lector de futuro. Roberto, ¿qué opinas al respecto de esto del contenido, las formas? Bueno, probablemente haya que reconocer que se han complejizado las experiencias de lectura, porque esas experiencias se dan en contextos enriquecidos, donde aquellos lectores que pueden hacen cohabitar el libro, los textos, con pantallas, y en la medida en que las pantallas se multiplican, más cohabitan los libros y más los lectores, a veces usuarios, alternan, de modo que vienen a completar mediante otros dispositivos, otros tipos de contenido de otra naturaleza, con otros formatos y géneros, aquello que de pronto el libro, impreso al menos, no pudo satisfacer respecto de las expectativas que tenían. Por ejemplo, yo creo que es muy interesante y no se está trabajando mucho los tipos de propuestas lectoras que se están haciendo para niños de 0 a 6 años, porque hay propuestas para niños de 6 meses, para el iPad,
por ejemplo, donde hay un tipo de lectura donde lee, pero el papá o la mamá puede leer el libro, grabar su voz, y luego el niño ya tiene grabada la voz del papá o de la mamá y reproduce las imágenes que puede ir tocando y jugando con ellas. Eso rompe el concepto del libro. Oh. Y eso ya es ponernos a hablar de lecturas, no tanto de libro. Ajá. Y además imaginemos lo que va a acontecer dentro de 20 años en la vida del niño, que se va a quedar con un libro participado, ¿no? Participado por los padres y por los niños, ¿no? Exacto. Imaginemos ese niño adulto que recorre su memoria encontrándose con libros que han sido co-creativamente participados, ¿no? Por unos y por otros. Curiosamente, la literatura, los libros que se han hecho para niños y jóvenes, cuando empiezan en el 19 son los libros más carrinclones, los libros más fijos, los libros más conservadores. Y con el devenir del tiempo, en la actualidad, los editores del libro para adulto no miran al libro para niño y joven, y ahí es donde se está dando la verdadera revolución de la lectura. En el libro o la lectura para los muy pequeños, por una parte, por toda la revolución instrumental y tecnológica que hay de participación del lector, y luego en la franja de los adolescentes, porque ellos ya no quieren una lectura unilateral, sino que están proponiendo una lectura compartida y ampliada, como ha comentado él. El tema del ecosistema, contame eso, que yo creo que del tema te hablará mejor él, es especialista. Bueno, pero de alguna manera esto que estamos comentando es ese ecosistema, y ayer comentábamos que en este ecosistema actual, en los dos que hemos comentado, la tecnología ocupa, la persona que diseña tecnología ocupa un lugar, pero yo creo que el verdadero lugar, el centro, lo está ocupando ya no tanto el lector, sino la experiencia que vive el lector. Ya no es aquello, hasta hace poco el centro era el libro, el objeto libro. Hasta hace poco, pero en el 19 no era así tampoco, era el relato y era la experiencia compartida en la taberna. En la actualidad, el centro de ese ecosistema es lo que produce la lectura y aquello que el lector produce antes, durante o después de la lectura. Bueno, ¿qué más que decirles que gracias? A mí me gusta dar las manos porque las manos significan mucho en una persona. Tanto los abrazos como el darse la mano es muy importante en la vida de todas las personas. Gracias. Así que gracias por compartir y por estar aquí. Gracias por la invitación. Estamos en el stand de la Universidad de Guadalajara, dentro del marco de la Feria del Libro, para hablar acerca de quién lee, cómo se lee y cuándo se lee. Hay dos referentes que están acompañándonos, que es Roberto Igarza. Roberto es consultor e investigador de Argentina, y Gemma Luch, que es profesora e investigadora de la Universidad de Valencia, España. Un gusto tenerlos aquí para hablar de esto que yo creo que a todos nos interesa: cómo leemos, cuándo leemos y quiénes son realmente los lectores. Ayer, cuando estuvimos hablando sobre este tema, que estuvimos dándole muchas horas al tema, llegamos a una conclusión, y la conclusión es que es muy difícil contestar a la pregunta, porque hay una gran cantidad de lectores. Por eso a mí me gustaría destacar un tipo de lector. Posiblemente el lector juvenil, que es uno de los lectores más desconocidos, aunque aparentemente parece que sea el más conocido. Si miramos encuestas de Argentina, encuestas de aquí de México, las encuestas de PISA, lo que nos dicen es que es un lector que no lee por placer, que cuando le preguntan cómo es para él un día aburrido, dice que es un día donde está la lectura en segundo lugar, etcétera. Pero lo que hemos visto aquí en la Feria del Libro, y lo que vemos muchas veces en las redes sociales, es que hay otro lector, un lector adolescente, que lee de manera compulsiva y que además la lectura forma parte de su vida. Ese es un tipo de lector en el que hay que poner el foco, porque es un tipo de lector del que podemos aprender mucho. ¿Qué opinas, Roberto?
de lo que acaba de decir Gemma? Bueno, ayer tuvimos un Sí. interesante contrapunto y eso fue muy positivo. Yo diría que en algunas cosas nos alineamos y mucho, sobre todo en la puesta en perspectiva y en la desmistificación de esta generación de nativos digitales, pensando que además hay otros lectores, que algunos comportamientos se han derramado sobre otros segmentos etarios, inclusive a nivel sociodemográfico cabe estudiar con más detenimiento cuánto las prácticas sociales de un segmento y otro están alineadas y son compatibles. Probablemente hay más lectores en segmentos más acomodados o más próximos a donde tienen el contacto con los libros, pero evidentemente hay muchos lectores, muchas experiencias diferentes, y así como se pone mucho énfasis en los jóvenes y se los estudia mucho, también se los estigmatiza por las formas de leer, y creo que ahí hay mucho todavía para estudiar, mucho para pensar y mucho para debatir. Respecto al tema de los contenidos que se imparten en los colegios y la realidad de los jóvenes, ¿cómo lo manejan ustedes de acuerdo a sus trabajos de investigación? ¿Qué mirada tienen al respecto? La situación de Argentina no la conozco mucho, conozco Ajá. la de España. Y la de España, desde mi punto de vista, y así lo digo en mi blog, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay un circuito de lectura escolar, que es un tipo de lectura, lo que se viene llamando literatura infantil y juvenil, que no digo toda, pero que mucha de la que se recomienda y que recomienda el mediador, no elige directamente el alumno, es una lectura facilona, una lectura muy repetida. Y luego hay un canal de venta por impulso, que es aquel relato que el chico compra en el mercado cuando él quiere. Y es un tipo de relato diferente. Es cierto que es un bestseller, pero hemos analizado los dos tipos de relato, del circuito de escuela y el circuito de compra por impulso, y hay una mayor complejidad narrativa en el de compra por impulso, en el de mercado, que en el otro. Mientras lo que es la educación literaria, esa lectura que hemos hecho a una cierta edad todos, de leer lo que es nuestra tradición literaria para conocer nuestra historia, para conocer textos que son fundacionales de cualquier cultura, se está abandonando completamente. Hay mucho discurso, mucho escrito sobre cómo pasar de la literatura infantil a la lectura literaria, cuando me pregunto ¿por qué dejamos la literatura infantil para unas cosas y nos ponemos a pensar cómo hacer leer literatura canónica? Porque si en la escuela no se lee literatura canónica, no se va a leer en ningún sitio. Y estamos perdiendo muchos lectores de literatura canónica. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿de qué forma sería la mejor para que abran el espectro y este acercamiento entre el educador y los educandos? Primero, abandonar la idea de placer y educación. Hay una parte de la educación literaria que puede ser placentera y otra que no lo será. Que no todo genere placer. O el placer es de muchos tipos y el placer puede generarlo de aquí 20 años, pero hay una educación en matemáticas, por ejemplo, en física o en química, la idea del placer no está tan presente, y en la educación literaria hay un tipo de trabajo de conocer el texto, de analizarlo, de conocer la historia, de hacer referencias entre determinados textos y de otros tipos de cultura, que no necesariamente va a ser placentera en el momento, que requiere un esfuerzo, que requiere una concentración, y yo creo que hemos confundido a veces estas cuestiones que nos llevan a asociar siempre lectura y placer inmediato, y nos está haciendo abandonar en las escuelas lo que es todo el trabajo de la educación literaria, forjando un lector de futuro. Roberto, ¿qué opinas al respecto de esto del contenido, las formas? Bueno, probablemente haya que reconocer que se han complejizado las experiencias de lectura, porque esas experiencias se dan en contextos enriquecidos, donde aquellos lectores que pueden hacen cohabitar el libro, los textos, con pantallas,
y en la medida en que las pantallas se multiplican, más cohabitan los libros y más los lectores, a veces usuarios, alternan, de modo que vienen a completar mediante otros dispositivos, otros tipos de contenido de otra naturaleza, con otros formatos y géneros, aquello que de pronto el libro, impreso al menos, no pudo satisfacer respecto de las expectativas que tenían. Por ejemplo, yo creo que es muy interesante y no se está trabajando mucho los tipos de propuestas lectoras que se están haciendo para niños de 0 a 6 años, porque hay propuestas para niños de 6 meses, para el iPad, por ejemplo, donde hay un tipo de lectura donde lee, pero el papá o la mamá puede leer el libro, grabar su voz, y luego el niño ya tiene grabada la voz del papá o de la mamá y reproduce las imágenes que puede ir tocando y jugando con ellas. Y además imaginemos lo que va a acontecer dentro de 20 años en la vida del niño, que se va a quedar con un libro participado, ¿no? Participado por los padres y por los niños, ¿no? Exacto. Imaginemos ese niño adulto que recorre su memoria encontrándose con libros que han sido co-creativamente participados, Claro. ¿no? Por unos y por otros. Curiosamente, la literatura, los libros que se han hecho para niños y jóvenes, cuando empiezan en el 19 son los libros más carrinclones, los libros más fijos, los libros más conservadores. Y con el devenir del tiempo, en la actualidad, los editores del libro para adulto no miran al libro para niño y joven, y ahí es donde se está dando la verdadera revolución de la lectura. En el libro o la lectura para los muy pequeños, por una parte, por toda la revolución instrumental y tecnológica que hay de participación del lector, y luego en la franja de los adolescentes, porque ellos ya no quieren una lectura unilateral, sino que están proponiendo una lectura compartida y ampliada, como ha comentado él. El tema del ecosistema, contame eso, que Yo me creo dejó... que del tema te hablará mejor él, es especialista. Bueno, Pero de alguna manera Sí. esto que estamos comentando es ese ecosistema, y ayer comentábamos que en este ecosistema actual, en los dos que hemos comentado, la tecnología ocupa, la persona que diseña tecnología ocupa un lugar, pero yo creo que el verdadero lugar, el centro, lo está ocupando ya no tanto el lector, sino la experiencia que vive el lector. Ya no es aquello, hasta hace poco el centro era el libro, el objeto libro. Hasta hace poco, pero Sí. en el 19 no era así tampoco, era el relato y era la experiencia compartida en la taberna. En la actualidad, el centro de ese ecosistema es lo que produce la lectura y aquello que el lector produce antes, durante o después de la lectura. bueno, ¿qué más que decirles que gracias? A mí me gusta dar las manos porque las manos significan mucho en una persona. Tanto los abrazos como el darse la mano es muy importante en la vida de todas las personas. Gracias. Así que gracias por compartir y por estar aquí. Gracias. Gracias por la invitación.